Brain rot, o como decimos en español, tener el cerebro como un colador, que tú tratas de meter cosas ahí dentro pero se salen. Vamos, que tratar de leer un libro largo, de memorizar cosas, de entender muchas veces lo que lees, se siente como estar tratando de achicar agua de un bote con agujeros. Pero ya basta, ¿vale? Si te sientes igual, que sé que hay muchas personas a las que nos está pasando esto, quiero poner mi granito de arena y recomendarte 10 libros que espero que te ayuden a poner otra vez tu cerebro en marcha. Por un lado voy a recomendarte 5 libros que son sencillitos pero con sustancia, fáciles de leer y adictivos, pero que te van a estimular de distintas formas, mentalmente, intelectualmente y sobre todo que te van a devolver un poquito las ganas de vivir en el mundo real. Y por otro lado os voy a recomendar 5 libros un poquito más desafiantes en distintos aspectos, cada uno por una razón diferente, pero que nos van a suponer un reto intelectual, aunque sea simplemente el de sentarnos y no distraernos durante un rato. El objetivo es volver a sentirnos como cuando podíamos sentarnos a leer nuestros libros favoritos de adolescente. En mi caso eran Eragon, Memorias de Idún, Crepúsculo. Yo me sentaba y el mundo se paralizaba. Vamos a tratar de volver a poder entrar en ese estado. Y hay muchas cosas con las que no podemos hacer nada, ¿vale? Con las responsabilidades adultas, las preocupaciones, la falta de tiempo, el cansancio. Esto está ahí, hay que ser realistas. Pero sí hay cosas, por ejemplo, como nuestra relación con el móvil que podemos mejorar. Que la tecnología no tiene por qué ser nuestra enemiga, sino incluso ponerse en nuestra parte para leer. Y por eso me hace mucha ilusión el patrocinador del vídeo de hoy. Se trata de mi nuevo móvil Nextpaper 70 Pro, uno de mis grandes descubrimientos del año. Ya vais a ver que es un móvil especialmente pensado para lectoras y lectores. Me encanta. Lo primero de todo es que es muy cómodo para leer y para nuestra vista, ya que emite mucha menos luz azul y una tecnología antirreflejos. Así que si como yo tienes instaladas unas cuantas apps de lectura en el móvil vas a agradecerlo mucho. Pero eso no es todo, porque cuando quieres concentrarte en leer tienes varios modos de lectura que te van a permitir hacerlo. Para empezar, el modo Masking convierte tu móvil directamente en un e-reader, 2 en 1. Luego tienes el modo papel de tinta, que tiñe tu pantalla de blanco y negro, ideal para leer, pero es que además no apetece scrollear. Pero si eres de mi equipo y te encanta leer cómics, los webtoons, también tiene un modo papel de color. Todo esto me ha ayudado en el último par de meses a convertir mi móvil en un aliado de la lectura, que no solo me ayuda a llevarme mis libros a todas partes, sino a distraerme menos. Te dejo abajo el enlace con toda la información sobre Nextpaper y de nuevo muchas gracias por patrocinar el vídeo. Vamos a empezar con los libros fáciles para ir poco a poco. A ver, que lo he puesto al revés. Muy bien, buen trabajo, Raquel. Un momentito, que recoloquemos. Mucho mejor. Mi primera recomendación es El Club de los Soñadores. Este libro ha sido una grata sorpresa. Yo pensaba que ya había salido de mi época de libros healing, esta clase de libros que se ambientan en un lugar y donde conoces a todas las personas que lo frecuentan, vamos viendo sus historias, sus interacciones, cómo se ayudan a crecer como personas. Pues no, me he leído este libro y me he dado cuenta de que para nada he salido de esa fase. Me siguen encantando estos libros, que por cierto El Club de los Soñadores es del mismo autor que La asombrosa tienda de la señora Young. No podía parar de leer, es la historia de una chica que trabaja para una productora de televisión y acaba harta de ese mundillo y decide volverse a su pequeño pueblo natal, un poco con la sensación de que ha fracasado en la vida y de que no sabe muy bien qué hacer, y acaba abriendo un canal de YouTube, motivada por la idea de reencontrarse con su antiguo mentor, que era el dueño de una librería videoclub que solía frecuentar de adolescente. Cuando vuelve a ese lugar, que por cierto se llama Videoclub Librería Don Quijote, descubre que este hombre, que era tan admirador de Don Quijote, ha desaparecido y empieza a hacer pesquisas, va entrevistando a distintas personas que lo han conocido para averiguar dónde ha podido ir, qué ha pasado, por qué este hombre lleno de ideales, que parecía capaz de luchar contra molinos de viento que ella conocía, de repente no quiere saber nada del mundo. No solo no podía soltarlo por el misterio, obviamente quería saber qué pasaba, sino también por las conexiones que se establecen entre todos los personajes, estos vínculos, esos recuerdos nostálgicos del pasado y también ese viaje que te hace preguntarte un poco si merece la pena luchar por tus sueños, si merece la pena ser un soñador, si el mundo se puede cambiar, si podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y todas estas cosas. Me ha encantado, super cozy, leedlo. Contraataque a los 30 tiene temas un poquito similares, pero es algo más macarra en su actitud. En este caso nuestra protagonista también está un poco cansada de su vida, pero no tiene forma de decir lo dejo y me voy, sino que tiene que aguantarse con ese trabajo que no es para nada el empleo de ensueño que ella se había imaginado, ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida y sin embargo no consigue que la asciendan, no consigue prosperar, sigue atascada en un trabajo precario en el que sus jefes muchas veces saben menos que ella, trabajan menos que ella y la tienen desesperada básicamente. Así que sí, tiene una crisis de los 30 muy grande. Pero todo va a cambiar cuando se apunta a unas clases de ukelele, porque no le queda casi que otra, porque trabaja en una academia que da distintas clases y acaba allí la muchacha con un montón de gente también bastante perdida en la vida. Y por otro lado aparece un nuevo empleado en la empresa y todo esto va a hacer que formen una especie de cuadrilla
ardilla vengadora que va a hacer bromas un poquito pesadas a personas que han cometido injusticias y se han salido con la suya para por lo menos desquitarse un poco. No es como si haciendo eso fuesen a cambiar el mundo, pero llama a que te rebeles, aunque sea un poquito, contra ese sistema, esas estructuras que te tienen quemada. Un pequeño acto de rebeldía, con eso basta. De nuevo, súper ligero, súper divertido, he subrayado 400 millones de frases en este libro y te hace pensar sin sobrecargarte un cerebro que probablemente pues está ya un poco sobrecalentado de todo el día trabajando en una situación probablemente parecida a la de la protagonista. No ha sido intencional, pero por alguna razón hay un montón de autoras y autores asiáticos en este recopilatorio. Mi siguiente recomendación es Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro. Me encantó este libro, lo leí hace unos años y creo que ahora con todo este avance que ha habido en temas de inteligencia artificial, de intentar hacer androides cada vez más humanos y que nos han hecho preguntarnos precisamente, oye, ¿qué es lo que distingue algo humano, algo hecho por un humano, de aquello que no lo es? Estoy muy emocionada también porque han hecho la película, ¿vale? Dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Jenna Ortega. Va a ser interesante. Y es la historia de un robot de compañía, un androide de compañía que está en una tienda sin ser elegida durante un montón de tiempo hasta que de repente aparece una familia que decide llevársela a su casa, aunque no es ni mucho menos el último modelo. Ya el hecho de que la compañía de los niños se dé por hecho que va a ser un androide ya nos da mucho que pensar de cómo funciona esta sociedad distópica y de cómo han llegado hasta ahí y de que de alguna manera, o al menos a mí me pasaba durante todo el libro, tenía la sensación de que el personaje más humano de todos era nuestra robot. Si sois muy de filosofar, de empezar a preguntaros por el sentido de la existencia, por qué es la felicidad, qué es el amor, todas estas cosas, os va a encantar. El siguiente libro también va a reflexionar sobre la vida, la muerte, la amistad, a través de los ojos de unos niños, con lo cual va a ser una visión mucho más tierna y a veces incluso cómica. Y es que estos niños están un poco en esa tierna edad en la que empiezas a hacerte una serie de preguntas que antes no tenías, en la que empiezas a ver que el mundo es mucho más grande, más complicado, hay muchas cosas que los adultos no te han explicado y si no te las explican, un poco para deshacerse de ti de mira niño no molestes, pues tú mismo vas a buscar esa respuesta y es un poco lo que les ocurre cuando empiezan a replantearse ideas sobre el concepto de la muerte, ¿no? Y no se les ocurre nada más brillante que dedicarse a espiar a uno de los ancianos del barrio porque piensan, bueno, este señor cualquier día, ¿vale? Expira. Así que solo es cuestión de estar pendientes y a lo mejor podemos ver a este señor cuando se muera y comprender un poquito mejor de qué va todo este tema de la muerte. En su cabeza de niños todo tenía mucho sentido, que es lo que pasa, que este señor obviamente se va a dar cuenta de que hay unos niños que no dejan de espiarle y van a entablar una bonita amistad, así que la historia al final va a dejar de hablar tanto de la muerte para centrarse sobre todo en la vida y en estos niños. Se lee súper rápido y como nos pone todo el rato en la mente y las ideas de estos niños es muy divertida, aunque a veces también tenga unos puntos un poquito más melancólicos y más tristes. Leedla, os va a llevar un rato y os vais a alegrar de haberlo hecho. Y por último de esta sección vamos con un libro romántico. Ya aquí cuando dices este libro quiero gozármelo, me lo quiero pasar bien. Para mí una de las autoras que nunca falla es Emily Henry, siempre tiene algo que contarte dentro de sus romances, las protagonistas siempre tienen una evolución, tienen sus propias mochilas, problemas del pasado que tienen que afrontar, de situaciones a medio resolver. Y en este caso uno que para mí fue muy curioso de leer, muy entretenido, fue el libro del verano, la novela del verano. Y es que por un lado nos transporta a ese ambiente que de repente se paraliza el mundo, te vas a una casita en un pueblo turístico, no cerca del lago, todo el mundo está allí de tranquis de vacaciones, pero la protagonista tiene un montón de frentes abiertos. Por un lado, justo se ha mudado al lado de su rival escritor, que es escritor de libros serios, no como ella, claro, que escribe romances, entonces pues a la pobre muchacha nadie se la toma muy en serio, como en la vida misma. Por otro lado, tiene un bloqueo creativo enorme porque ha dejado de creer en el amor y ya el tercer problema, y es que todos están conectados entre sí, es que su padre ha fallecido y ha descubierto que tenía un amante, así que el matrimonio ese súper feliz que tenía con su madre y que ella tenía como referente en realidad es una farsa y se va a ir allí a esta casa donde él además solía estar con su amante a tratar de resolver su bloqueo de escritura, lo cual al principio no funciona muy bien hasta que se pica con su vecino escritor y deciden intercambiarse roles. Él va a escribir una novela romántica y ella una de esas novelas serias y sesudas que él escribe.
sé, a ver quién lo hace mejor. Luego tiene toda la parte romántica, ¿vale? Es un libro súper divertido, súper ameno, pero que también nos va a cuestionar un montón de incógnitas sobre el amor, sobre la vida, sobre la lealtad, sobre qué es lo que importa, y la protagonista tendrá que encontrar sus propias respuestas. Ahora vamos allá con la sección de libros que van a requerir que te estrujes un pelín en el cerebro, ¿vale? Quiero que nos lo tomemos como un desafío, como un reto cada uno de estos libros por razones distintas. El primero, y que a mí me ha hecho sacar todos mis recursos de concentración, es el libro de Catabasis de R.F. Kuang. Os recomendaría otros libros de R.F. Kuang, ¿vale? Seguramente Babel estaría en muchas listas de este estilo, pero es que no lo he leído. Lo tengo pendiente. He empezado un poco La casa por el tejado. Este libro no diría que tiene una prosa complicada, no es esa la cuestión. Es un libro con una forma de escribir bastante cercana dentro de que los protagonistas estén con sus propias pajaras mentales filosóficas, pero sí diría que es un libro que si quieres enterarte de todos sus matices, de cómo todos los elementos están conectados, de qué es lo que se está cociendo ahí, de todas las situaciones extrañas y fantásticas que están ocurriendo, tienes que prestarle atención. La historia trata sobre dos académicos que deciden nada más y nada menos que ir al infierno a buscar a su profesor, que es, por cierto, una persona horrible. En este viaje al infierno vamos a descubrir cómo funciona el mundo mágico de esta sociedad. Ellos son estudiantes de magia, creo que en Cambridge, y vamos a ir viendo a través de los distintos niveles de este infierno el pasado de cada uno de ellos, cómo han llegado hasta ahí, cómo ha sido su experiencia académica, y está todo conectado, ¿vale? Cada uno de los niveles en los que están les lleva a una serie de recuerdos, nos hace pensar en una serie de temáticas que van a hacer que ellos a su vez vayan atando cabos. Todo en este libro te dice algo, así que tienes que prestar atención. No puedes decir, me salto las descripciones, voy a leer en diagonal. No, te lo vas a leer palabra a palabra entendiendo lo que estás leyendo, porque si no te vas a perder un montón de cosas del libro. Y sí, es un libro que a veces se deleita en descripciones que parece que dices esto porque me lo está contando, pero merece la pena. Vamos a leer palabras, por favor. No, este concepto de un libro con demasiadas palabras, no. Esta referencia, si no estáis todo el día en TikTok, no la vais a pillar, con lo cual probablemente ni siquiera os haga falta este vídeo. Seguimos con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, también conocida como Blade Runner, que es su versión en película. Siempre que hablo de distopías, tiendo a hablar mucho de la triada más conocida de Fahrenheit 451, 1984, Un mundo feliz, pero a mí este libro, cuando tenía, me parece que 17 y 18 años, fue el primero que me hizo pensar en todo esto que estábamos hablando antes de qué es lo que nos hace humanos, y que fue el que primero consiguió generarme una rayada en ese sentido. Y es que nos ambientamos en un futuro distópico en el que, de nuevo, la sociedad está por un lado dividida en humanos y en una serie de androides muy sofisticados a los que cada vez cuesta más distinguir, con lo cual hay incluso personas que se dedican, ¿no?, a averiguar si tú eres humano o no. Hay test específicos que te sientan y en función de tus respuestas tratan de adivinar, no, si tú eres humano. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, puede ser que haya androides que se salten estas pruebas y que las superen, ¿no? Y el título viene a santo de que en este planeta que se nos ha quedado, el hecho de tener un animal hace que tú tengas un cierto estatus social. No te puedes permitir tener un animal. Los animales en este mundo, los seres vivos orgánicos, han vuelto algo escaso, ¿no? Con lo cual, mucha gente pone sus esfuerzos en ello, ¿no? En decir, ay, mira, tengo una oveja, ¿qué estatus tengo? Y hay un momento en el que el protagonista, creo que era, reflexionaba sobre si los androides también querrían tener ovejas eléctricas de algún modo. De verdad lo recuerdo con mucho cariño y no sé por qué, casi nunca me recuerdo de recomendarlo, así que para compensar os lo vais a leer. Leedlo. Seguimos con Frankenstein. Frankenstein, este libro es una de mis relecturas de este año y al leerlo pensaba en cómo este libro a día de hoy no lo publicaría ningún editor, o al menos no como está. Por el hecho de que cada vez más parece que los libros tienen que estar optimizados también para llegar a nuestra atención, ¿no? Como ocurre con los reels, que tienes que tener un hook, tienes que tener un gancho para que la gente se quede ahí desde el principio. Y Frankenstein no es así, no es un libro que esté tratando de captar tu atención todo el rato y que esté diciendo mira un giro otro, sino que es un libro totalmente indulgente en el romanticismo de la autora, ¿no? Ya de repente te quiere contar la historia de este hombre que quería zarpar en un barco al Polo Norte y te lo va a contar. Y tú dices, ¿y este señor va a volver a salir en el libro? Pues muy brevemente
no es el protagonista y aún así le vamos a dedicar un montón de páginas al principio del libro. Hay un momento, por ejemplo, en el que Víctor Frankenstein está tratando de no superar el trauma de haber creado una vida y decide que se va a ir a clases con su compañero y decide que se va a apuntar a clases, no me acuerdo de qué idiomas eran, de persa o no me acuerdo de algún idioma, ¿vale? Que tú dices, ¿esto era necesario? No. ¿Nos lo va a contar Mary Shelley? Sí. ¿Nos va a contar también la forma en la que los rayos resuenan sobre los árboles de la colina? También. Y no sé, tanto la estructura como la forma de escribir es tan diferente a cómo ahora parece que todo tiene que ser eficiente. Frankenstein es el libro menos eficiente del mundo y por eso lo tenéis que leer. No os cuento de qué va porque ya lo sabéis. Lo mismo que pasa con Hamlet, ¿vale? Ya sabéis de qué va. Príncipe danés, atormentado con sus crisis existenciales, un tío que le usurpa el trono. Si habéis visto El Rey León, pilláis más o menos la dinámica. Este libro me ha sorprendido porque también lo estoy releyendo y lo tengo que poner en esta lista porque me está requiriendo un 120% de mi cerebro y yo cuando lo leí por primera vez no noté que tuviese que hacer ningún esfuerzo particular y de pronto la forma en que está escrita, obviamente en verso, ¿vale? Tengo la versión en inglés y en español, me resulta mucho más difícil de meterme a nivel narrativo. Como que el hecho de que no sea una forma narrativa más obvia desde la perspectiva actual, me cuesta meterme en que es una historia y entender lo que está pasando. Y antes no me pasaba y me ha preocupado, con lo cual ya es una cuestión de principios volverme a leer este libro. Intervención, ¿vale? Stop Brain Rot, leed a Shakespeare. Vamos a leer colectivamente a Shakespeare hasta que se nos cure el Brain Rot. Sí que es verdad que igual Hamlet no es el libro más fácil para empezar. Igual Romeo y Julieta, Sueño en una noche de verano, Macbeth incluso sean más asequibles que este libro en el que ya el personaje entra en monólogos existenciales y hay fantasmas y empiezan a reflexionar sobre políticas y sobre relaciones familiares. Quizás no es el libro más fácil, pero ya que nos retamos, vamos a retarnos bien. Stop Brain Rot. Shakespeare contra el Brain Rot. Y por último, Una habitación propia de Virginia Woolf, un clásico que no falla. Si podemos leer tranquilamente, sin distraernos con el móvil, lo ponemos en modo lectura, blanco y negro, ¿vale? Y nos sentamos a leerlo. Un ensayo sobre teoría literaria de 1945, yo creo que tan mal no vamos. Pero igual, para llegar aquí, primero tenemos que concentrarnos. Virginia Woolf, icónica, en este libro en el que habla de cómo se ha tratado la escritura de las mujeres, la literatura escrita por mujeres. Casi tengo un lapsus, ¿vale? Y casi digo literatura femenina. Madre mía, no porque no existe la literatura masculina. Recuerdo leer este libro con 20 años y tener como ese momento cósmico, no de repente estoy entrando en una nueva dimensión. Quiero que si os gusta la literatura, si os gusta la escritura, la creatividad, es una lectura obligatoria porque aunque lo escribiese hace 80 años, sigue habiendo ideas que son perfectamente vigentes. De hecho, creo que me lo tendría que volver a leer. Esto ha sido todo por hoy. Espero que las recomendaciones os sirvan mucho, que las disfrutéis, que os activen el cerebro, que os den ganas de seguir leyendo. Dejadnos abajo vuestras recomendaciones de libros que te sacan del brain rot y de libros que despiertan tu mente y también tu corazón, que van las dos cosas de la mano. Como siempre, muchas gracias. Chao, chao, chao.